Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, Cande. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, en este martes 25 de junio, 10:06 de la mañana. Frío, helado. Sí, hoy menos que ayer, recién hablábamos ahí en la Un poquito, pero bueno, llegó el invierno, ¿qué le vamos Sí, a hacer? Eso sí. hay que aguantar. Y aparentemente cambió el clima y se vienen las lluvias hoy también. Sí, parece que a última hora, cuando todos estemos viendo el partido, una lluviecita puede caer. Sí. ¿Vas a ver el partido hoy? Sí, claro. ¿Cómo bien, que no? muy bien, Es medio tarde para los que nos levantamos muy temprano, Sí. pero bueno. Ahí vamos a estar. Bueno, los que seguramente van a estar preocupados con el tema de hoy tiene que ver con los diputados, ¿no? Ellos sí van a estar preocupados porque hay reuniones por todos lados. Pero impresionante, nunca vi tanto nivel de reuniones por un lado, por otro, cruzadas, en un despacho, en el otro. Lo que pasa es que no hay una ecuanimidad a la hora de tratar de votar hacia un lado y otro lo que tiene que ver con la ley base. Porque en realidad hubo bastantes inconvenientes, porque diputado votó una cosa, Senado hubo acuerdos para tratar de sancionar y modificaron, y en esas modificaciones el problema que se dio fue que hubo algunas cosas que no estaban presentes y otras que sí, como por ejemplo el tema de las privatizaciones. Bueno, y el tema de ganancias y de bienes personales que fue negado en el Senado, y está el debate de si se puede constitucionalmente volver a insistir con el dictamen original de diputados, ¿no, Ale? Para que esté incluido, es decir, si en diputados consiguen la misma o mayor cantidad de votos que en el momento en que empezaron a debatir esto, y consiguen reinstalar la reinstalación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y el ajuste en bienes personales o no. Claro, el tema fue así. Cuando vos sacás un dictamen en una de las cámaras, si la otra lo modifica, vos tenés que, para insistir con el primero, tenés que tener la misma cantidad de votos. O más. Ahí, tanto ganancias como bienes personales, fue por mayoría simple que se cambió. Lo que están poroteando ahora, sí, es ver cuántos votos hay. En este mismo momento está reunido el bloque del radicalismo, el primero de todos los que se reunió hoy a la mañana. Allí hay un tema: saber si los díscolos, los que no están cercanos al gobierno, que son los que responden a Manes y a Lustó, no superan los 25, que fueron los votos que obtuvo el dictamen en diputados. Bueno, ahí van a tener que considerar voto por voto. El otro tema, Cande, que vos decías, el importante, ahora vamos a explicar algo de ganancias y bienes personales que te vas a meter vos con tu expertise. El otro tema es privatizaciones. Privatizaciones directamente se quitó del Senado. Por lo tanto, hay una discusión jurídica. Claro, si se puede volver a reinstaurar o no el debate acerca de las empresas estatales, claro, que el gobierno pretende privatizar. Claro, porque se sacaron. Entonces, ahí es donde el bloque de Hacemos, el que lidera Pichetto, dijo: nosotros no vamos a avalar esto, porque jurídicamente no está. Ahí el tema pasa por algo más político, ¿no? Bueno, insistimos, no tenemos el número, demostramos que nosotros queríamos hacer lo que tiene que ver con el tema de privatizaciones. Mirá, recién me decía un diputado
que hay un tema que quedó pendiente, que es el del gasto fiscal. En la ley del paquete fiscal que salió de diputados se aprobó, pero el Senado la rechazó con los 2/3. Claro. El tema del gasto fiscal. Por lo tanto, tenés que tener 2/3 para insistir. Bueno, y todo esto, Ale, está generando un nerviosismo en el mercado, que fue lo que hizo que ayer el dólar paralelo llegara a 1.330 pesos, un nivel que no había tenido nunca durante la gestión de Javier Milei como presidente, un nerviosismo en materia de bonos y de acciones que hace que el riesgo país, lejos de bajar, siga subiendo y preocupa bastante al gobierno, aunque no lo quieren decir, porque lógicamente para poder avanzar con los planes que tenían estipulados en materia económica para el segundo semestre, la complicación que le trae el Congreso en todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal no solamente es puertas adentro del Congreso y en un debate jurídico que tiene un impacto en lo económico, sino que tiene este foco, digamos, de efecto colateral, que son los mercados y el ruido que te genera, ¿no? Sí, el claro. ruido que te genera en un momento en que, después lo vamos a hablar en un ratito, los datos de la economía no son malos, son pésimos. Claro, ¿no? Y eso en el medio de lo que está sucediendo de un lado y del otro, ¿no? Por esto de cuando nosotros hablábamos, Cande, del nombre del programa, decíamos no la vimos venir, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta discusión que se da tan contrapuesta de uno y otro sector, en donde unos te dicen que, como el presidente, que está reescribiendo la teoría económica y que le van a dar el Nobel de Economía. Él solo se postula para el Nobel de Economía. Sí. Sí. Y por el otro lado, donde tenés los datos de la realidad que te marcan una caída del PBI del 5%, que la desocupación subió del 5,7 al 7,7, en donde... Tenés un nivel de desocupación en el conurbano del 9,9%, casi 10%, y tenés 6,5 millones de personas, Ale, que tienen problemas de empleo porque o están desocupados o están ocupados, pero claramente no les alcanza con el empleo que tienen y necesitan salir a buscar otro empleo cuando en este momento no se están generando empleos, sino por el contrario estamos viendo suspensiones, adelantos de vacaciones y hasta despidos. Sí, bien, por eso habrá que ver cómo está la situación, ¿no? Y en el medio de todo esto, la conflictividad que empieza a haber en algunos sectores en donde realmente se complica la situación de llegar a fin de mes, ¿no? Claramente con un panorama de que junio va a ser un mes en el que la inflación no va a ser tan baja como mayo, Ale, porque recordemos que mayo dio una buena noticia con el 4,2%, el gobierno festejó, fue una semana en la que realmente había conseguido buenos resultados, pero bueno, junio ya todo el mundo lo está viendo con la quita de subsidios, lo que implica un aumento en las tarifas de la luz y el gas, en torno al 5,5%. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando No la vimos venir. Por LED.fm. ...14 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...estamos en comunicación ahora con Salvador Femenía... ...quien es secretario de prensa de CAME... ...de la Cámara de Argentina de Medianas y Pequeñas Empresas. ¿Cómo le va, Salvador? Buenos días, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendra, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Salvador también es de la Unión Empresarial del Partido de Moreno. Y esto para nosotros es un dato importante, Salvador, porque queríamos conocer de primera mano cómo está viendo la situación real de lo que pasa con las pymes ahí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires creo que es una muestra clara por la densidad poblacional y de pymes que hay, que la situación es muy dificultosa tanto en el comercio como en la industria. Realmente los índices que nosotros publicamos son muy gráficos respecto de lo que está pasando, por lo menos en la comparación interanual, ¿no? Con un 7,3% de baja del consumo y un 19% de baja en la industria, que refleja evidentemente la caída del poder adquisitivo
y eso plasmado en la caída de la demanda, ¿no? Teniendo en cuenta que las pymes, tanto industriales como comerciales, dependemos en más de un 70% del mercado interno. Claro. La situación es muy complicada, muy complicada para sostener el empleo y muy complicado para mantener la actividad. Eso le iba a preguntar, porque está claro que entre el ajuste y la caída del consumo que provocó el ajuste, el primer coletazo que estamos sintiendo es el tema de la pérdida del empleo. ¿Usted nota que en las medianas empresas y específicamente en lo que es el conurbano bonaerense y en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, esto se ha agravado? ¿Han habido una buena cantidad de despidos? Porque hay mucha preocupación por los índices que dio el INDEC ayer con un nivel de desocupación en el conurbano del 9,9%. Que hay despidos en las pymes está claro, no es masivo, Bien. no es el mayor volumen, por una cuestión de naturaleza de lo que son las pymes, ¿no? De lo que somos las pymes, que es mantener el empleo, por una cuestión de que la cercanía con nuestros colaboradores es muy distinta que una gran empresa, se toman decisiones de otra manera y en otros tiempos, y realmente se trata de preservar el empleo hasta donde se pueda, porque hay una cuestión de inversión en formación de la persona que es colaborador nuestro. Hasta donde se puede, obviamente. Primeramente se echa mano a otro tipo de herramientas, como reducción de jornada laboral, en general, sobre todo en las micro y pequeñas empresas acordadas. ¿Se está dando eso, Salvador? ¿Hay reducción ya de jornada laboral? Sí, por supuesto. Sí, ¿Hay empresas que están haciendo menos turnos o en vez de una jornada de 8 horas se pasa a una de 6? Tal cual, esa es la metodología, sobre todo porque, a ver, antes de la llegada de la asunción del presidente Milei, se preveía, estaba claro que iba a haber un ajuste muy fuerte en la economía y el comercio se, digamos, sobreestoqueó, ¿no? Con lo cual con el nivel de demanda que hay ahora, todavía tiene, y eso repercute en la actividad industrial, que evidentemente no tiene demanda interna. Claro. Y cuesta mucho, o sea, hay pedidos puntuales, pero no una actividad normal, está muy lejos de la actividad normal. Agravado porque ya vinieron los aumentos de tarifas, en mayo ya vinieron boletas con aumentos. Sí, claro. Porque aparte hay fuerte aumento de tasas municipales también, hay que decirlo. Que además en la provincia, que además en la provincia de Buenos Aires se superponen la cantidad de tasas municipales que hay, ¿no? Con las tasas provinciales. Sí, los impuestos provinciales con las tasas municipales y algunos con los impuestos nacionales, ¿no? Claro. Digamos, la tasa de seguridad e higiene que existen en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen la misma base imponible que ingresos brutos, Claro. ¿no? Entonces vos de una venta determinada, de una producción determinada, tenés tanto por ciento, ponele un 5% de ingresos brutos más un 2% de la tasa de seguridad e higiene, tenés 7% sobre la venta bruta. Claro. Es muchísimo, para una pyme es muchísimo. Altísimamente gravoso, porque estamos con rentabilidades muy bajas, producto de lo que está pasando y de lo que vino pasando durante el año 2023, porque tampoco fue un lecho de rosas. Terminamos ya el último semestre cayendo en industria y en comercio, y recuerden también el problema que había con las importaciones, ¿no? Estaba todo cerrado. Sí. Estaba todo cerrado, ¿no? Entonces, esto directamente en la pyme pega en la rentabilidad, porque todos estos costos no los puede trasladar porque se queda sin mercado. Hay pymes que están pensando en que esta segunda mitad del año puede ser más complicada todavía y están previendo despidos o adelanto de vacaciones o algún tipo de medida para que el costo de personal sea menor. Mira, si yo te digo, por lo menos la estadística que hemos relevado nosotros, que lo hacemos en nuestro informe mensual, si te fijas ahí en el informe de industria que publicamos el domingo, sí. Hay manifestaciones que hay esperanzas, porque se supone que algo tiene que pasar, porque el ajuste por sí mismo no resuelve el tema de crecimiento. Te puede resolver un tema de inflación, de equilibrio fiscal, pero si bien es una condición necesaria,
no alcanza para reactivar la economía. Tiene que haber, No, está claro. sí o sí, una recuperación del salario real, que no se va a producir por el solo hecho de bajar la inflación. Salvador, con respecto a lo que hace a estas expectativas que hay para el segundo semestre, es algo raro lo que está pasando, ¿no? Digo, ustedes tienen la expectativa de una recuperación, en B corta pareciera ser que ya no se da, una recuperación en L, una recuperación en U, por decirlo de algún modo, y por otro lado le pregunto, la comparación intermensual, ¿ha subido la venta de abril a mayo? Mira, tanto en industria como en comercio, que son dos mediciones distintas, el intermensual desestacionalizado, mayo contra abril, julio, sí. Mayo contra abril, sí. Contra abril dio en industria 5,3 positivo y en comercio 6,6 positivo. En comercio nos había dado 1,6 positivo de abril contra marzo. O sea que marzo-abril fueron los peores meses, podría decirse. Sí, digamos que sí, que se ha llegado como a un piso de la caída con un rebote, pero que por ahora, desde mi punto de vista, yo lo considero un rebote técnico y no una tendencia, porque no hay factores determinantes en la economía que puedan decir esto es una recuperación. Claro. Creemos que tiene que haber ya un contexto, un clima de inversión que todavía no lo vemos, eso aparejado con una mayor productividad, y creo que todavía no están las medidas que lo posibiliten, ¿no? La verdad que hay una expectativa de que con la aprobación de la ley bases el gobierno tenga herramientas para tomar otro tipo de medidas. Por ahora estamos con la inercia del ajuste, que repito, no es suficiente para generar una recuperación. ¿A ustedes les preocupa, como les preocupa a muchos sectores empresarios, el tema del atraso cambiario? Recién hablábamos de las importaciones, ¿no? De que el gobierno insiste en que todavía no es momento de levantar el cepo, que todavía no es momento de actualizar y acercar los dólares paralelos con el dólar oficial, ¿o les da cierta tranquilidad que el gobierno por ahora lo venga postergando? Mira, tranquilidad puede llegar a dar, porque evidentemente una devaluación, así como estamos, se va a ir nuevamente todo a precios. Es muy probable. Ahora, tranquilidad nos da preocupación, porque a ver, si bien las pymes no tienen un gran sesgo exportador, por lo menos por ahora, hay pymes que exportan y los costos argentinos en dólares se están encareciendo por el tipo de cambio que tenemos. El gobierno dice que la solución no es devaluar, puedo coincidir con eso, pero la contrapartida de no devaluar deberían ser algunas acciones que el gobierno no las hace, porque reconozco que todavía no está en condiciones de hacerlo, que es bajar de impuestos para ser más competitivo el tipo de cambio, o terminar con las regulaciones, que tanto se ha hablado, pero las regulaciones siguen existiendo, y también vemos este fenómeno que si el gobierno aprieta con el achicamiento del gasto, las provincias y los municipios lo recuperan a través de mayores tasas. Entonces estamos, creo que una encerrona ahí que es muy difícil de salir. Mientras tanto, las pymes seguimos pagando este costo a costa de rentabilidad. Está claro. Obviamente con una escala de trabajo que es muy dificultosa, ¿no? Si vos tenés poca rentabilidad pero tenés escala, bueno, se puede financiar, pero poca escala y poca rentabilidad, y estamos complicados, muy complicados. Salvador Femenía, gracias por esta comunicación con LED FM. Aquí le agradecemos Candelaria de la Sota y Alejandro Olmedo. No, al contrario, un gusto, que tengan buen día. Adiós, que tengan buen día. Luego. Era el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
tiempo perdido. A esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente. Bueno, 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana, Cande. Pues es que hablábamos recién de las expectativas, que es algo que sigue sorprendiendo, ¿no? Porque en este ajuste, como dice Milei, el presidente el más grande que ha habido en la historia mundial, las expectativas de la gente siguen siendo alentadoras. Y eso es un dato fundamental para la economía. Una de las palabras que aparece cuando los encuestadores hacen esas nubes de palabras es esperanza. Claro. Muy impresionante porque ya llevamos 6 meses de un ajuste muy duro en el que decíamos cayó el consumo, cayó el poder adquisitivo, cae la actividad económica, todos vamos al supermercado y nos alcanza cada vez menos y todo nos parece carísimo, pero sin embargo la gente sostiene la ilusión de que esto es para bien y que va a ir mejor. Pues es que acaba de publicar el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad de Torcuato Di Tella la encuesta de expectativas de inflación de junio. O sea, la acaba de publicar hace unos minutos y la inflación esperada es del 87%, que es una locura en cualquier lugar del mundo es una locura, pero venimos de una inflación de 200 y pico. De más de 250%. Entonces, la verdad que 87% para todo el año. La medición del mes de junio reportó una inflación esperada de 87% según en el promedio. interanual. Exactamente, 50% según la mediana, mientras que en mayo había sido del 85,1%. ¿Verdad? Aumentó un poquito, ¿no? Y cuando te vas a las regiones, en el interior, es un poquito menos, ¿no? La más alta es en Ciudad de Buenos Aires, o una de las más altas es en Ciudad de Buenos Aires, que es un 98,1%, y en GBA 108,6%. Bueno, eso tiene que ver con que junio, Ale, va a ser un mes en el que se espera que la inflación sea mayor que la de mayo. Es decir, el gobierno venía muy contento diciendo, en diciembre es cierto, tuvimos 25, en enero tuvimos 20, en febrero logramos bajarlo, marzo, abril, hasta que se logró que en abril fuera de un solo dígito de 8,8, fue como el momento más esperado del gobierno porque habían prometido bajarla a un dígito y muchos decían que iba a llevar mucho más tiempo. Luego en mayo el gobierno tuvo esta baja muy pronunciada, 4,2%. Tenemos un acumulado ya del 71% en estos meses, pero el mes de junio, en el que el gobierno ya anunció que va a aplicar sí o sí, no es técnicamente un aumento de tarifas, técnicamente es quita de subsidios, claro, que va a hacer que las boletas de la luz y el gas nos lleguen más caras. Sí, van a llegar, dicen, como un 30%. Recién nos aumento, lo decía, ¿no? Salvador, que las industrias ya las recibieron en sí, mayo, porque estamos hablando de residencias, de particulares, de viviendas. Estas las vamos a empezar a recibir a fin de mes, vamos a recibir boletas de la luz y el gas mucho más caras porque el gobierno empezó a aplicar la quita de subsidios que no se atrevió a hacer en mayo. Sí, y además se liberó también lo que tiene que ver con el tema de las prepagas, que lo hablábamos el otro día. Que ahora además te cuento que hoy salió en el boletín oficial, si pagás un copago, si vos estás en un plan en tu obra social o en tu prepaga, que antes existía un tope máximo de lo que te podían cobrar por copago. Bueno, ahora no, eso está completamente liberado, excepto que vos pertenezcas a alguna obra social provincial, caso de IOMA en provincia de Buenos Aires, caso del APROS en la provincia de Córdoba, y así las obras sociales provinciales que tienen sus propios regímenes. Esas no van a aumentar seguramente los copagos o no van a adherir a este aumento desmesurado, liberado que decidió el gobierno, que está publicado en el boletín oficial de hoy, hizo una resolución para que te puedan cobrar a vos, pero en cualquier otra obra social o prepaga que vos tengas y que te vengan cobrando un copago cada vez que vas a una consulta médica o a hacerte un estudio o a un análisis de laboratorio, te van a poder cobrar el monto que quieran, ya no existe más tope. El gobierno al liberar esto genera estos desequilibrios que evidentemente van a terminar generando una inflación que en junio va a dejar de ser descendente, va a tener un piquito si miramos la curva, porque va a estar entre el 5 y el 6, algunos se animan a decir que en el 5,5%. Bueno, acá la inflación esperada a nivel nacional, que estábamos hablando de que hace la Torcuato Di Tella, es de un promedio de 8,6%.
Muy alto. Y sí, porque justamente por lo que vos decís, ¿no? El rebote, el tema de las tarifas. Y vamos a ver cuánto impacta el tema de la suba del dólar. Si bien nosotros venimos contando el dólar en lo que va de junio, el dólar paralelo contamos siempre, ¿no? Que no es el que se toma para las mediciones, pero es un indicador, un termómetro, siempre lo decimos. 1.330 pesos cerró ayer, ahora está abriendo el mercado, vamos a ver cómo se comporta. Lleva 105 pesos, subió en lo que va de junio, lo cual es un 8,6%, fíjate, qué coincidencia. 8,6, mucho más de lo que se espera de inflación, que se espera un 5,5, es decir, 3 puntos por encima de la inflación, subiendo el dólar. Eso te termina impactando en precios, porque si bien es cierto que no es un dólar que se use para importar, porque es otro el dólar que se usa para importar, otro el valor de referencia, pero muchos lo usan como una excusa para remarcar por las dudas, se van cubriendo lo que se llama la cobertura en dólares. Entonces eso también se traslada a precios y te genera mayor inflación. Sí, por eso, ¿no? Va a haber que esperar qué sucede con el tema de la presión que están ejerciendo desde varios sectores para que haya una devaluación, porque tanto el campo está pidiendo una devaluación, se liquidaron 40% nada más. Sí, en lo que va del año de los dólares. De los dólares del campo, ¿no? Que eso es una preocupación extra que tiene el ministro Caputo, porque en este momento estamos en el nivel donde tendría que estar lleno de dólares. Exacto. El campo tendría que estar liquidando todos sus dólares, es una cuestión estacional. Y además porque el ministro Caputo garantizó que el dólar blend va a seguir. Sí. Le decimos blend como si fuera un vino. Sí. Y es una mezcla, ¿no?, entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, que se permite un porcentaje 80% oficial, 20% dólar MEP contado con liquidación, que es un dólar más alto para que sea un poquito más atractivo para quienes vendan sus productos en el extranjero y traigan sus dólares al país y los liquiden. Ahora, el gobierno ya dijo que no va a devaluar. Lo dijo Milei, lo dijo Caputo, lo dicen varias voces del gobierno. Se van a mantener con ese crawling peg del 2% mensual. Incluso Milei ha dicho que no es un tema de discusión con el Fondo Monetario Internacional, como sí lo es esto que él en esta gira por Europa en la que viajó para recibir tantos premios, en nuestro multipremiado presidente, hizo declaraciones diciendo que él realmente insiste con esto de cerrar el Banco Central. En ese punto sí va a haber un contrapunto con el Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Porque el Fondo Monetario no quiere que la institución de Banco Central desaparezca. Pretende que exista como un prestamista de última instancia, es decir, si vos estás ahorcado como Estado y ya no podés más y se te acabaron todas las herramientas, bueno, no lo ve tan grave que eventualmente, no a cada rato ni mucho menos, el Banco Central pueda ser un prestamista del Tesoro. En cambio, Milei dice no, nosotros no queremos emitir ni un peso más y queremos que emitir sea declarado delito de lesa humanidad. Un poquito exagerado, pero bueno, el tono grandilocuente del presidente ya nos estamos acostumbrando. La verdad que ese va a ser un debate. Ahora el 30 de junio se termina el acuerdo, hay que renovarlo. En el gobierno tienen muchas conversaciones con los funcionarios del fondo en este momento, Ale, porque están viendo cuáles son los términos y cuáles son las exigencias que va a tener el fondo para renovar este acuerdo, darle continuidad a lo que venía renovando el gobierno anterior y que se hicieron algunos ajustes con este gobierno, pero que más o menos es lo mismo porque seguimos debiendo buena parte de aquellos 45.000 millones de dólares que se pidieron en la gestión de Mauricio Macri, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar de tema, Cande. El otro tema que tiene en vilo a todos en este momento tiene que ver con lo que está pasando con el chiquitito en Corrientes, ¿no? Con Loan. Y ahí, pues es que con lo que me quedo es, no solo con lo que pasó ahora con Loan, sino que esto es algo que viene sucediendo hace una infinidad de tiempo. Mucho tiempo. La gente de Missing Children cuenta que ellos tienen en este momento alrededor de 100 chicos que están siendo buscados y que muchos de ellos, hace muchos años que los buscan, desaparecieron siendo menores y ya son mayores y nunca más pudieron encontrarlos. Claro, bueno, justamente ayer había una mujer que lo denunció en vivo ahí en TN, que le habían robado a su bebé hace 32 años, ¿no? Y que justamente no sabía nada. Entonces, digo, esto me parece que son alertas, ¿no? Que uno, cuando pasan este tipo de situaciones, se alarma, pero me parece que hay que empezar a trabajar fuerte en estos temas. Mira, vos decías de Missing Children.
Yo acá tengo una estadística que vos decías, ¿no? Se registran más de 100 niños y adolescentes desaparecidos. En su página están publicadas todas las caras de los chicos. Es tremendo. Guadalupe Lucero, desaparecida en 2021 en San Luis, Sofía Herrero en 2008 en Tierra del Hay quienes Fuego. encuentran mucho paralelismo entre el caso de Loan y el caso de Guadalupe Lucero. Exacto. Por haber sido en una reunión familiar, la edad que ambos tenían, es decir, Guadalupe tenía 5, Loan tiene 5. Está el tema también, Ale, de las fronteras. Estamos hablando de fronteras que son coladores y ahí el debate nos lleva de nuevo a una cuestión política. Por eso se mete la ministra Patricia Bullrich, que iba a viajar hoy a Paraguay y sin embargo va a estar en Goya. Sí, al mediodía va a ir a Goya Corrientes, donde está sucediendo esta situación. Pero vos fíjate, Cande, mira, yo tenía un informe que lo quería compartir, que era justamente con lo que estaba pasando en otros países. Mira, en Brasil se denuncia por año la desaparición de 40.000 chicos. Dios mío. 40.000. En México se registra un aumento del 73% en la desaparición de menores entre 2022 y 2023. Yo que tuve la posibilidad de vivir 8 años allí en México, 7, es increíble porque muchas veces los chiquitos andan desperdigados por ahí como si nada y vuelven por la gracia divina, porque se lo podría agarrar cualquiera, podría llegar a un descuido total. Según el Registro Nacional de las Personas Desaparecidas y No Localizadas, en números reales significa que en 2023 se registraron 1.419 desapariciones de menores en comparación con las 820 del año anterior. Y en Estados Unidos, siempre uno pone como parámetro, como faro, decir, bueno, el gran país del norte, se habla de 414 niños de hasta 12 años reportados como desaparecidos. Y los que lideran las estadísticas son los chiquitos hispanos, que son 130 casos, niños blancos 94 casos y niños negros 90 casos. Yo recuerdo que cuando mi hija era muy chiquita hicimos un viaje a Cuba y me impresionó los controles que en Cuba existen para que los niños no entren con cualquiera y no salgan con cualquiera del país. Es decir, a pesar de que la tecnología no era la más moderna, era una tecnología por ahí un poco detenida en el tiempo, la cantidad de controles que había que pasar cuando uno ingresaba con un menor y luego salía con ese menor del país era algo impresionante. ¿Por qué? Porque apuntaban a evitar esto que ocurre en toda Latinoamérica. Cuba tiene una política específica para eso, para evitar que se saquen menores del país, que es algo que en el mundo está empezando a ocurrir cada vez más, como vos lo mencionabas, pero no nos queda muy claro si es para trata de personas, para que personas que no pueden tener hijos los compren, porque los sistemas de adopción de muchos países son pésimos y atrasan, y porque hay gente que no tiene ganas de cumplir con la ley, evidentemente. Sí, claro. Es difícil imaginar que es para tráfico de órganos, porque esas son cuestiones muy específicas, dicen los que saben, y hay que estudiar la compatibilidad, y suena todo muy horroroso lo que estamos diciendo, pero es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el fin de robarse un niño que no es tuyo y de que desaparezca un menor de la ciudad donde vive, no solo del entorno de su familia, sino de la ciudad y de su país? Sí, el otro tema, ¿no?, que es el trata de personas y la prostitución infantil. Eso es tremendo. Y el tema de la pornografía. En este informe que veíamos, que nosotros lo publicamos ahí en La Cuarta Online, hay un estudio en España que los chicos empiezan a mirar pornografía a los 12 y 13 años, ¿no? La gran mayoría de los chicos que fueron consultados empiezan a esa edad a mirar pornografía. Por lo tanto, también hay otro tipo de demanda de consumo que baja las edades de los actores, digamos, de quienes protagonizan esos videos. Exactamente. Entonces, digo, hay que empezar. Las penas internacionales deberían ser mucho más duras, deberían ser mucho más eficientes las maneras de perseguir a todos los pedófilos y a todos los que trabajan en estas redes, ¿no?, de pornografía infantil, porque sería una buena manera de empezar a interrumpir el tráfico de menores. Sí, claro, ¿no? Y acá es donde vos tenés también entremezclado a todos los poderes, ¿no? Porque tenés el poder político, tenés el poder policial y el poder judicial. Y el poder judicial, ¿no? Que
Está todo entremezclado. Que en el caso de Loan queda claro que han sido ineficientes, en algunos casos hay fuertes sospechas de corrupción, digo, sobre el comisario y sobre algunas de las autoridades, e ineficaces, porque ya llevamos 12 días sin saber dónde está Loan, que tiene 5 años, y que yo escuché testimonios que decían que Loan era muy pegado a su mamá y que si no estaba un rato con su mamá lloraba. Entonces no es un niño silencioso, acostumbrado a andar solo, solitario, era un chico pegado a su mamá. ¿Cómo puede ser que nadie lo escuchó, que nadie lo vio? Sí, y ahí también la crítica, por lo menos de mi parte, a lo que tiene que ver con la política, en donde el gobernador de Corrientes actuó tarde, por lo menos salió a hablar tarde. Todos los poderes darían la impresión de que actuaron tarde. Todos los poderes judiciales. El sistema de alarmas no funcionó, claramente. No funcionó ese sistema de alerta. O sea, el alerta Sofía, como se conoce al sistema, fue aplicado hace 3 días. O sea, 8 días en donde andás a ver dónde está pobrecito Loan, sufriendo con todo este tema, mientras hay gente que se excusa detrás de la justicia, detrás de lo que tiene que ver con los impedimentos que tiene la burocracia. Bueno, estas cosas realmente hacen que todo esto que contábamos, que todos estos números que contábamos, que por lo general nosotros nos dedicamos al tema político, al tema económico, pero digo, esto nos traspasa a todos, ¿no? No, y somos un país atravesado y conmocionado por la desaparición de Loan, porque la verdad no es la primera vez que nos pasa que un menor es llevado, porque en este caso no se perdió, se lo llevaron, es llevado de su casa, de su entorno familiar, aunque no tengamos muy claro cuáles son los objetivos o los motivos, y no aparece, y muchos chicos no han vuelto nunca más. Y la verdad que eso es desesperante y habla de la ineficiencia de las instituciones en un país donde debería preservarse esto más que nada, ¿no? Pero tenemos fronteras que son coladores. 42 pasaron de las 10. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Y decíamos hace un ratito nada más que los números no son nada buenos, por lo menos no los que se conocieron en las últimas horas vinculados a la marcha de la economía en el primer trimestre de este año, porque tuvimos una caída del Producto Bruto Interno del 5,1% y el desempleo se ubicó en el 7,7%. Para hablar de esto estamos en comunicación con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Daniel, buenos días, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Hola, Daniel. Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo vos la marcha de la economía? Todos sabemos que el efecto del ajuste iba a provocar una contracción de la actividad económica, una caída del consumo, pero ¿estos niveles eran los que se podían prever? Bueno, en términos de actividad, la proyección que hace el equipo nuestro de proyecciones tenía casualmente un número igual que el que se dio para el primer trimestre, que era un poco más pesimista que el promedio de los colegas, pero bueno, a nosotros no nos sorprendió. Bien. Y naturalmente con una economía en recesión el desempleo iba a subir un poco, lamentablemente, ¿no? ¿Y qué crees que puede pasar en el segundo semestre? Porque hay quienes pronostican que podría haber más desempleo todavía en el segundo semestre. Debería haber más desempleo, sí, porque normalmente las decisiones de reducir el empleo no son automáticas. En alguna medida en el primer trimestre estás viendo el impacto de la caída de actividad que había empezado antes de que asumiera el presidente Milei, pero que continuó y se agravó en el primer trimestre, ¿no? Por lo Entonces tanto, deberíamos tener datos de empleo que no son buenos, yo diría a lo largo del año. La pregunta es que eso va a empezar a corregirse cuando la actividad se empiece a normalizar. Y eso yo creo que va a empezar a ocurrir en el segundo semestre. Y esa recesión, Daniel, ¿cómo o cuándo crees que se puede empezar a salir, ¿no? Porque el tema es qué pasa con esas empresas. Nosotros recién hablábamos con uno de los dirigentes de CAME y
O sea, ¿qué pasa con las empresas que empiezan a cerrar, que no pueden sostener a su plantilla de trabajadores? Digo, ¿cómo se recuperan después, no? Porque esto es, o algunos datos nos hacen recordar a lo que pasaba en los 90, ¿no? Bueno, pero yo diría que primero, si uno mira la caída de actividad, no es el nivel de recesión que tuvimos a la salida de la crisis de la convertibilidad. Entonces uno puede tener alguna empresa que cierra, pero no parece haber hoy un cierre masivo de empresas. Bien. Eso no quiere decir que no tengamos un problema de actividad. Yo creo que, otra vez, uno tiene que discutir acá crecimiento y recuperación. Para la recuperación, en la mayoría de las empresas hay capacidad ociosa, es decir, cuando tengan un poco de demanda, no necesitan invertir sumas siderales. Entonces uno puede recuperar. De hecho, Argentina lleva desde el año 2011 hasta hoy que no crece, pero has tenido periodo de caída y recuperaciones. Sí, siempre. Que digamos cómo vamos a hacer un crecimiento sostenido durante bastante. Yo discrepo con los que dicen que no se puede recuperar. La economía va a rebotar, porque tenés la capacidad ociosa para hacerla. Entonces acá la pregunta es cuándo vas a tener la demanda. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde llega la demanda? ¿Cómo llega? Bueno, ¿Aumento salarial? Primero, vamos despacio. Primero tenemos algo que ya sabemos que va a ocurrir, que el poder adquisitivo de las jubilaciones, por más magro que sea, va a estar en el segundo semestre, entre términos reales, digamos, que se ha corregido por la inflación, ganándole entre 15 y 20% por arriba del primero. Bien. ¿Por qué? Porque las jubilaciones se cayeron mucho, después cambiaron la fórmula, le dieron un 2,5 y eso empieza en abril, eso empieza a pegar ahora para el segundo semestre. Así que vas a tener más masa de jubilaciones ajustada por inflación. Eso algo de consumo te va a dar. Y la propia dinámica de paritaria también opera con algún desfasaje. Si vos mirás, empezó a haber alguna, si querés, modesta recuperación de salarios respecto de la inflación en la última información que tenemos disponible, que va publicando el gobierno. Entonces, en realidad, uno diría que el segundo semestre deberíamos tener un poco más de demanda que el primero. ¿Va a ser algo para wow? Probablemente no, pero deberíamos estar tocando fondo en este segundo trimestre del año. O sea que no vemos una recuperación en B corta, ¿no estás viendo ese Probablemente dibujo? No, yo por algún momento pensé que podía ocurrir, pero por diversas razones eso me parece que no va a ser así, pero va a haber una recuperación. Entonces acá, digamos, después vos me digas, no, vamos a entrar en un terreno de varios años de crecimiento, no, para eso hace falta inversiones, para eso hace falta otra cosa. Pero rebotar con la capacidad ociosa que hay hoy en sí, las que es mucha, empresas, 50%, ¿no? Más o menos. Bueno, no sé, depende del sector, pero hay una capacidad ociosa. Vos no necesitas hoy una gran inversión para mover eso. Eso se te mueve cuando tenés la demanda. Algo te tiran las exportaciones y te va a empezar a tirar un poco el consumo privado, que estuvo muy golpeado en el primer trimestre del año. Si miran los números, tuvo una caída más fuerte que el PBI, ¿no? Sí, tremenda. Daniel, ¿cómo estás viendo el tema del dólar y la presión que esto genera? Bueno, el gobierno está metido ahí en un tema porque tiene armó un sistema cambiario para lidiar con una emergencia, en una situación, una herencia terrible que le dejó el gobierno anterior. No había reserva en el Banco Central, una cosa de deudas en dólares por todos lados, de las empresas con sus importadores. Era una situación realmente tremenda la herencia. Bueno, armaron un sistema que les ha permitido recuperar algunas reservas, pero ahora hay que pasar a un sistema más permanente. Y ahí, bueno, hay discusiones y probablemente para eso tengamos que esperar a que haya, o que ganen muchas más reservas o que hagan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario con algún desembolso adicional de dinero. Sí, se habla de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares que podrían llegar. No los 10.000 o 15.000 que el gobierno quisiera para poder levantar el cepo inmediatamente, ¿no? Bueno, eso vamos a ver. Yo no sé de lo que se habla, qué sé yo, se hablan muchas cosas. La pregunta es, lo que yo puedo decirte es, hoy abrir el cepo sin reservas, el equipo económico parece que es renuente y me parece que es prudente tener esa visión, porque te tenés que bancar la volatilidad, y en la Argentina la volatilidad del tipo de cambio genera mucho más ruido por ahí que en otros países de la región. ¿Cuáles son los puntos que vos le ves más flojos a este equipo económico? Yo creo que, a ver, es muy difícil opinar de ese punto, desde afuera es fácil, porque vos dirías acá, los que le tiraron es una papa caliente que quemaba por todos los costados, ¿viste? Y encima no tenían guantes especiales para agarrarla. Claro. Es una situación, o sea, hay que hacerse cargo de una situación así. Así que yo creo que como todo hay errores, pero, por ejemplo, yo lo escribí yo no hubiera mantenido el crawling al 2, hubiera tenido un crawling al principio un poco más fuerte que 2%, pero eso no ocurrió y ya está.
Claro. ¿Y ahora ¿a cuánto lo llevarías? No ocurrió al principio, pero ahora en cuánto... No, hoy ya no tenés esa opción. Claro. Esa opción está porque el gobierno ha hecho un compromiso muy firme con el 2%, entonces hoy pagan un costo importante si se salen de ahí. Claro, eso era para hacerlo en un momento determinado. Cuando yo escribí una nota en el Cronista en febrero no pagabas, porque de hecho el gobierno había dicho que el 2% era por un mes. Claro, exactamente. Entonces hoy, que en aquel momento podías cambiar, hoy ya tenés un compromiso, entonces cambiar eso probablemente lo tengas que hacer en un contexto donde flexibilices el cepo un montón o con un cambio de régimen, digamos. Hoy si cambias el crawling del 2 al 4 me parece que sería contraproducente. ¿Qué tan complicado lo ves al gobierno en este berenjenal en el que está metido en estas horas, tratando de que se destrabe el tema de la ley bases y el paquete fiscal? Es decir, yo si creo no que el sale... gobierno ha conseguido algunas cosas, ahí lo que falta es el paquete tributario. En el paquete tributario los más perjudicados son los gobernadores, porque en materia de impuesto a las ganancias, 60% de la recaudación va para las provincias. Entonces es curioso que los senadores votaron en contra de los intereses de sus provincias, en términos fiscales, ¿no? De acá todo el mundo quiere que el costo político lo pague otro. Y ese cálculo que el gobierno hace de que por bienes personales podría recuperar, si se reinstaurara lo que en el proyecto original de diputados era los cambios del piso de bienes personales y la posibilidad de pagar por adelantado, que eso le iba a dar 0,5 puntos del PBI. ¿Vos lo ves realista? ¿Hay mucha gente que imaginás que si eso existiera va a ir a querer pagar bienes personales de manera anticipada? Bueno, no lo sé. Esa es una buena pregunta porque siempre en la Argentina la gente es renuente por ir a adelantar porque tiene miedo de que después no le cumplan. Ahora, ahí tenés una ley, habrá que ver la interpretación que hacen los abogados tributaristas sobre la ley. Sí, claro. No tanto lo que hacen exfuncionarios del gobierno anterior, que no sé qué conocimientos tienen del tema. Acá es una cuestión donde los expertos tributarios, cuando salga la ley, podrán decir, mira, si adelantás tenés la tranquilidad de que vas a pagar eso y punto. Pero ahí el gobierno se juega una parte de la recaudación, porque en realidad la tasa de bienes personales baja, si no opera el adelanto pierden recaudación. Está claro. Fausto Espotorno hizo declaraciones hace algunos días diciendo que esta segunda mitad del año sería una política económica más mileísta. ¿Vos te imaginás algo parecido a eso? Y si fuera así, ¿cómo te la imaginás? Y te agrego algo. En una nota de anoche, Aldo Abraham también dijo lo mismo. Dice, el segundo semestre del año se viene una economía más libertaria. Bueno, en realidad, a ver, no sé a qué se refieren los colegas prestigiosos, por lo cual tengo un gran respeto, tanto por Fausto como por Aldo. No sé a qué se referían en particular. Yo lo que te puedo decir es que sabemos que hay algunas cosas que ha hecho el gobierno que no están en el ADN del presidente ni de su equipo económico. Por ejemplo, el cepo. Claro. ¿Vale? Entonces, por ahí no se están refiriendo a eso, se refieren a otras cosas, pero vos pensás que ellos han puesto, por ejemplo, el impuesto país, que te cierra la economía, cuando en general este es un gobierno que mira una economía más orientada hacia el mundo, con mayores exportaciones e importaciones, no una economía que se mira al ombligo, como ha sido tradicional en los momentos del kirchnerismo, y que por lo tanto tenés una economía que importa poco, pero también exporta muy poco. Entonces, no sé, hay ciertas cosas que por la emergencia... como pongamos en estos términos, se han tenido que tragar algunos sapos respecto de sus convicciones económicas, lo cual marca también un pragmatismo por parte del gobierno, ¿no? Sí, pero totalmente. no sé a qué se referían los colegas, la verdad que no escuché las declaraciones de ellos. Y lo que vimos también fue un aprendizaje del gobierno en términos de negociación, porque le demoró 6 meses, pero bueno, todo parecería indicar que con mayores o menores concesiones, de alguna manera va a lograr tratar de sacar la ley bases, que en enero era un rechazo contundente. O sea, hubo un aprendizaje y este pragmatismo que vos decís de parte del gobierno, eso está claro. Sí. Ahora tiene... Sí, no, decime. No, que hay un desafío también en gestionar, ¿no? Porque uno lo que tiene por delante es, más allá de que el gobierno crea en un estado mucho más chico, lo que queda hay que gestionarlo, y ahí hay todo un desafío. Sobre todo si no pueden avanzar en privatizar empresas, porque está ese capítulo del RIGI que aparentemente no tendría el apoyo. Bueno, habrá que ver cómo termina el RIGI, de la ley de bases. De la ley de bases. Habrá que ver cómo termina, y ahí se requiere ahora una gestión mucho más eficaz, que es natural. Uno también, o sea, muchos de los que están hoy en el gobierno no tenían experiencia de gobierno, y la gestión de la cosa pública es distinto que gestionar una empresa privada, ¿no? Está claro. Tiene otras complejidades, digamos.
Daniel, la última y con esto te despido. Javier Milei se autoproclamó candidato al premio Nobel ahora cuando estuvo de viaje porque dijo que él está refundando la teoría económica. ¿Vos adherirías a esto? ¿Cómo? ¿Si le daría qué? ¿Adherirías a esta teoría de que él está refundando la teoría económica? No lo sé, yo creo que analizar cada coma de lo que dice el presidente no me parece muy... porque dice algunas cosas que por ahí suenan medio raras, pero yo no le daría mayor trascendencia. A lo mejor las dijo en chiste. Bueno, por eso yo no le daría mayor trascendencia a esas cosas. Lo que importa acá es cuál es la política económica que tienen en la cabeza, cómo van a ir sorteando los inconvenientes que naturalmente había, en parte por la herencia, en parte porque la vida es cambiante. Una cosa que por ahí se habla poco es que Argentina tiene hoy precios de exportación mucho peores a los que tuvo en la última versión del kirchnerismo, de los cuales el kirchnerismo siempre se olvida. Claro, a ellos les sonreía la fortuna, a este gobierno no le sonríe tanto. Entonces, vos tenés problemas objetivos, porque esto no es una cosa fija, la vida se va moviendo, a veces te sonríe, a veces no te sonríe. Entonces, yo me fijaría más en eso que en alguna declaración de este tipo u otras que tiene el presidente que bueno, es para que ustedes los periodistas se entretengan. Tal cual, si no en este país estamos muy aburridos. Claro, exacto. Gracias, Bueno, Daniel, gracias, muchísimas gracias por esta Adiós. comunicación con No La Vimos Venir. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Bueno, 57 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nosotros ya estamos terminando, pero antes de terminar, no nos vamos a ir Sin saludar, sin saludar al vecino. Vecino que tenemos, ¿Eh? el señor Aníbal Pachá. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Buen Aníbal? día, ¿Cómo les estás? va? ¿Bien vos? Siempre un placer. ¿Hace frío? Hace Viniste con frío, ¿no? sí. Mucho. Pero pensé que era más. Ah, viste, ayer hacía, yo lo dije. Pensé ¿viste? que anoche estaba más sí. frío. Sí. Pero está frío. Bueno, es invierno. Es ¿Qué invierno, vamos a hacer? no vamos a quejar. ¿Qué? Todos Recién estamos- empieza, chicos. Por Estamos supuesto. recién empieza. Por supuesto, por supuesto. Menos mal que no hay tanta humedad. ¿Te abrigás mucho en el invierno? ¿Te cuidas mucho? No. Duermo con con poco abrigo. ¿Te No, gusta? no me ¿Sos team gusta. verano o team invierno? No, más medio en primavera. Bien. Claro. Sí, y el otoño cuando era un poquito con más soleado. Sí, Si no, el más otoño lindo. tan gris Sí. me aburre. Sí, Vos es sabés, medio tristón. yo me di cuenta que estoy durmiendo con un montón de frazadas. Sí, Sí. ¿Por qué estás ahorrando en calefacción? estoy ahorrando en calefacción. Sí, Muy pero, bien. sí, pero después. Bueno, aparte de eso que hay que ahorrar calefacción, yo no duermo con calefacción, no me gusta, me da como hay un panic attack. Yo antes dormía con calefacción, pero ahora lo que me da un panic attack es la factura. la No, boleta. la factura, chicos, no se La boleta pueden que creer. viene a fin de mes. Sí, está bravo todo el tema. Pero bueno, ojalá que no sé, que salga esta ley y que podamos Y que a partir de eso arranquemos, ¿no? equilibrar un poco el país y arrancar y dejar de tanta pelea. Ya es como... Che, Ya está, cansa, ¿no? ya Tanta agotó, pelea. Ya agotó el peronismo. Hasta nosotros que nos entretenemos No, un poco no con eso, ago- estamos no agota ya agotados. el kirchnerismo con tanta pelea y tanto para Todo atrás. de un lado, del Ya otro, que está. nos peleamos, que no nos peleamos, Viste que los radicales, que los el otro radicales bloque. que que- otra vez que rompen y que ponen traba y traba y traba. Ya está, chicos, córtenla. Cuando sean gobierno seguramente van a hacer cosas maravillosas, porque todo lo que nos prometen es maravilloso. Pero todavía en práctica no hubo nada importante en estos últimos años. Vamos a ver, ¿no? Que esperemos que. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más allá de las ideas de uno o de otro. Claro. Alguna vez tendríamos que tirar todo Tirar mismo para lado. el mismo carro y que el carro, viste, vaya y que todos podamos lograr un objetivo.
Porque si no es como, ¿viste? Es como hacer un espectáculo e ir todo el tiempo para tener una compañía que te tira todo para atrás. Es imposible estrenar. ¿Cómo estaremos en el tema? ¿Viste que en algún momento se hacía una medición de países felices? Sí. El índice de la felicidad. Yo creo que el país no está feliz. Hay una parte que está feliz y una parte que no. Y que eso, digamos, la energía negativa que genera un cierto sector y no está bueno para el país. Siempre hay un enfrentamiento, ¿no? Tenemos este enfrentamiento con esta grieta que hasta que no la superemos un poco, pero que me es una parece. grieta que no sé si se va a superar, el tema de difícil. Boca River constante. Y tendríamos que superar es una forma argentina también. Pero tendríamos que superar Boca River. Yo creo que tendríamos que hacer todo de Vélez. Sí. Y ahí... O de Talleres. O de Talleres, está bien, está muy bien. Está muy O bien. de Talleres. Salió la Boca, cordobesa. qué sé yo, ¿no? un poco de todo. Bueno, y sí preocupante el tema del nene. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Como la Sí. sensación de que es una investigación que no tiene rumbo, ¿no? No. Recién ahora está claro que se lo llevaron, Sí, que no se perdió. Pero está como muy desordenado. Todo Recién muy ahora caótico. los fiscales aparecieron, que no declaran, que sí declaran. Lo que pasa es que no siempre, investigaron a todas las personas. siempre está todo... vos fíjate que siempre pasa en sectores muy humildes este tema, ¿no? En donde uno, la verdad que cuando no está en esa situación, muchas veces no se puede poner en el lugar. Porque... No, pero además la situación es muy precaria. Claro, por eso digo, a nadie le entra en la cabeza, a nosotros, no te entra en la cabeza que venga alguien a decirte, che, mirá, dame al pibe que te doy plata. O sea, y además creo que lo estoy corriendo todavía. También el papá persona estaba declarando hace un rato, y la verdad que yo digo, pero ¿cómo te vas a ir a dormir la siesta cuando llevas un nene que tu familia no lo quiere? Porque, digamos, era obvio que al chiquito no lo querían para otra situación, evidentemente está comprobado. Eso es lo que me parece. Y todo lo que pasa en las ciudades tan cercanas a la frontera también es muy preocupante. Pero Porque aparte la verdad... esto es un tema que yo lo vengo viendo desde que soy chiquito, porque mi viejo también trabajó en toda la provincia de Santa Fe en el tema narcotráfico y venta de niños y niñas. Y es un tema heavy. Pero hace muchos años que esto está instalado en la Argentina. Sí, y hablábamos recién en el mundo, porque fíjate que ahora el tráfico de menores en el mundo para cuestiones de pornografía infantil, de pedofilia, incluso en el mal menor sería para adopción de aquellos que los compren padres que no pueden tener hijos, no es correcto, por supuesto que no, pero sería el menos grave de lo que puede sufrir el niño. El menos grave de lo grave. Vas a llegar de al punto inicial de decir, bueno, ¿quién tiene ese nene? Claro. Pero yo creo que esto, mucho tiempo, 11 días. Mucha vuelta. Mucha impericia, mucha policía demora. metida adentro, militar, y ahí también tiene que una funcionaria pública. Ahí también creo que habría que cambiar las leyes, porque creo que si la persona, vos tenés que tener una tanta cantidad de horas de desaparecido para poder activar la denuncia. Exacto, y también una cosa de activar la justicia provincial, las alertas. Y las alertas, y que no sucedió, y que todo fue tarde, y todo sigue siendo tarde. Ahora aparece Interpol. Chicos, ya pasó mucho tiempo. Pues no por nada dicen que las primeras 48 horas en la búsqueda de una persona desaparecida son claves, ¿no? Y todo lo demás es llegar tarde. ¿Qué van a hablar, Aníbal? ¿Qué tenés para hoy? Un poco de todo. Un poco vamos a hablar de economía, espectáculo, algunas cosas que fui a ver. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver El Principito. Sí. Estuve en Sex anoche. Sí. Así que, bueno, tengo un par de cosas para hablar. Bueno, qué lindo, te vamos a escuchar. Tilín, Un abrazo grande. Un beso grande para ustedes. Sí, buen programa, a lo Pachano. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio en Vivo.